que se llama análisis comparativo entre biodiesel y biogás como combustibles sustentables. Entonces, pues, sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a la maestra Marisol Alfonso. Mucha suerte. Ok, muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Como ya presentó la doctora, mi tema es análisis comparativo entre el biodiesel y el biogás como combustibles sustentables. Quiero agradecerles por haberme invitado a esta sesión. La verdad, para mí es muy, muy importante. Esperemos que quede claro el tema. De todos modos, al final de la sesión vamos a contestar algunas preguntas. Bueno, para esta presentación yo lo dividí en 4 temas, lo que es el objetivo de la presentación, algo muy breve, antecedentes generales, el biogás y el biodiesel como biocombustibles, procesos de producción y análisis energético, ambiental y económico. Bueno, pues ya arrancando, vamos a ver cuál es el objetivo de esta presentación. Bueno, el objetivo es presentar un análisis sistémico de los procesos de obtención de algunos biocombustibles en el ámbito de gestión de residuos, con la finalidad del aprovechamiento de estos al introducirlos a una cadena de valor. Esto porque es muy importante recalcar la parte de gestión de residuos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos obtener los biocombustibles por diferentes fuentes. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, es muy importante esta parte porque los residuos, así como se generan, en el mejor de los casos son depositados en rellenos sanitarios, que como sabemos un relleno sanitario es ya un sitio que tiene todas las condiciones, toda la infraestructura ya por medio de un diseño ingenieril que puede mitigar o minimizar los efectos ya de contaminantes al ambiente. Eso en el mejor de los casos. Entonces, si estos residuos nosotros, en vez de estarlos depositando en un relleno sanitario, nosotros los utilizamos, entonces ya lo que estamos haciendo es introducirlos a una cadena de valor energética, y eso lo que nos va a hacer es que nosotros también le demos un valor agregado a estos ahora ya productos, o sea, pasan de ser residuos a ser productos. Entonces, como parte de los antecedentes, vamos a ver rápidamente cuál es la clasificación entre los diferentes tipos de biocombustibles. Y bueno, para esto nosotros tenemos 3 clasificaciones, lo que son los biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Para la parte de los combustibles sólidos, se habían denominado principalmente a estos lo que es la biomasa. Entonces, esta biomasa generalmente se caracteriza por ser de tipo sólida. Bueno, esto se los reitero, se había considerado de esta forma. Posteriormente, dentro de las clasificaciones se dieron cuenta que la biomasa no solamente tiene que ser sólida, también puede ser semisólida, semilíquida y líquida. Entonces, para estos residuos sólidos, lo que nosotros vamos a tener, pues, es la paja, la leña sin procesar, astillas, briguetas, pellets, etcétera, ¿no? Lo que podemos ver aquí. Eso se llama ya directamente un biocombustible, porque si yo prendo fuego, esto lo que me va a dar es ya un poder calorífico, ya voy a obtener cierta energía calorífica. Entonces, al ya tener esa energía calorífica, directamente yo voy a decir, bueno, entonces eso ya es un biocombustible. ¿Por qué? Porque lo estoy obteniendo de una porción orgánica. No estoy introduciendo algún combustible fósil, entre comillas, ¿no? Porque, bueno. Ahora, nosotros, la siguiente clasificación van a ser los biocombustibles líquidos. Para esos biocombustibles líquidos yo ya llevo algún proceso de transformación química. En ese proceso de transformación yo lo que estoy haciendo es utilizar ciertos productos y yo los transformo en alcoholes y en hidrocarburos. ¿Eso qué quiere decir? Principalmente los alcoholes, lo que nosotros conocemos ya dentro del sistema bioenergético, es el bioetanol. Y de biohidrocarburos tenemos ya directamente lo que es el biodiesel, que esto es en lo que nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en esta presentación. Y ya para la clasificación dentro de los combustibles gaseosos, nosotros ya vamos a tener directamente lo que es gas de síntesis, biogás, biometano, biohidrógeno, etcétera. En donde ya para estos también tenemos un cierto proceso de transformación, una metanogénesis, etcétera, en donde por medio de una digestión anaerobia, nosotros lo que vamos a hacer es obtener
ahora sí, ya un combustible, un biocombustible que se puede utilizar y aprovechar ya energéticamente. Ajá. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunos biodigestores y también lo que es tanto biometano y biohidrógeno se pueden obtener directamente del biogás. Entonces son como algunos subproductos o productos de transformación de lo que es el biogás. Y bueno, también de esta parte pues, solamente nos vamos a enfocar a lo que es el biogás. ¿Mm? Y bueno, entonces, para esos, ya una vez clasificados, esos tres tipos de biocombustibles que tenemos, ya dentro de todo el análisis que se ha hecho, de investigación que se ha hecho referente a los biocombustibles, se fueron, ahora sí que por prueba y error, tomando productos o suministros para poderlos transformar. Entonces, para estos también se fue por generaciones. Ajá. Algunos autores denominan como generación, primera generación o generación cero. Esto dependerá mucho de las fuentes de consulta, si ustedes ya en su casita lo quieren consultar. Entonces, bueno, yo nada más lo dividí en estas tres porque prácticamente la generación 1 y la generación 0 es lo mismo. Entonces, para la primera generación, lo que nos está diciendo es de que proviene directamente de cultivos alimenticios. Esto cabe resaltar que es principalmente para lo que son los biocombustibles líquidos. Entonces, lo que se hizo anteriormente es decir, bueno, si yo necesito procesar un aceite para hacerlo en biocombustible o en bioetanol, entonces yo lo que voy a hacer es tomar una semilla y de ahí transformarla. Entonces, lo que se hizo anteriormente era tomar semillas de girasol, semillas de soya, etcétera, ¿no? Entonces, esas semillas se utilizaban ya para poderlas transformar. El problema es de que se empezó a tener por medio de la FAO, lo que hizo fue tener como una discusión en cuanto al tema de seguridad alimenticia. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, en muchos países se tiene el problema de que no es suficiente poder abastecer a todo, una disculpa por el ruido, poder abastecer a todas las personas para suministrar alimento. Entonces, como estas semillas se utilizan principalmente para la alimentación, entonces ahí es donde se tuvo ese problema. Entonces fue cuando se movió, perdón, mejor dicho, se hizo otro análisis, es decir, bueno, entonces ya no vamos a utilizar semillas alimenticias y vamos a tomar algún producto, disculpen, algún producto que pueda servir para poderlo transformar y que no sea un alimento. Entonces, es ahí donde se denominó lo que es la segunda generación. Entonces, lo que se hizo aquí fue decir, bueno, vamos a buscar cultivos que no sean alimenticios y que puedan servir para que nosotros podamos transformarlo en algún biocombustible. Entonces, encontraron la propiedad en lo que se llama una planta que se llama Jatropha curca. Estas Jatropha curcas lo que hacen es de que no sirven para la alimentación, no sirven para hacer un aceite comestible. Sin embargo, sirven para hacer un aceite que pueda transformarse para obtener un biocombustible. La cosa es de que también se tuvo problemas porque para poder plantar estas semillas se necesitan extensiones de tierra. Ajá. Entonces, esas extensiones de tierra también pueden bien utilizarse para cultivos alimenticios. Entonces, volvemos al tema de la seguridad alimenticia, ¿no? Entonces, bueno, como tercera generación lo que se pensó fue decir, bueno, en todo el mundo tenemos un grave problema de lo que son los residuos. Entonces, estos residuos, ¿qué pasa si yo los aprovecho? Ajá. Entonces, es aquí donde nosotros entramos a la tercera generación, que ya son insumos no agrícolas o insumos que no interfieren en lo que es nuestra cadena alimenticia, ajá, que no se meten con la seguridad alimenticia. Entonces, para esta presentación, esto es en lo que nos vamos a enfocar. Y bueno, entonces ya sabiendo que nosotros nos vamos a enfocar a los biocombustibles de tercera generación, entramos a la clasificación de, bueno, yo sé que tengo esos residuos. Ahora bien, ¿cómo se clasifican los residuos? Bueno, pues nosotros, así de forma general, aquí en México clasificamos los residuos en tres tipos: residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Ajá. Los residuos sólidos urbanos pues son los que se generan en casa habitación y bueno, se generan en casa habitación.
Los residuos de manejo especial, que son de los que yo les voy a hablar, son los que se generan en proporciones mayores a 10 toneladas anuales, proporcionales a 27.7 kilogramos al día. Eso per cápita. ¿Qué quiere decir? Que son residuos que, por ejemplo, ahorita que escucharon el camión de la basura, no los recolecta el camión de la basura. Eso lo recolecta, bueno, un camión especial ya tiene que ser contratado por el generador, porque ya pasamos de ser un generador normal, un pequeño generador, a un gran generador. Entonces, esos residuos, pues bueno, se supone que por medio de la norma ya se están clasificando en la norma 161 como residuos de manejo especial. Ahí en ese listado se tienen aproximadamente 11 tipos de residuos, pero a nosotros los que nos interesan para poderlos transformar como biocombustibles van a ser los residuos orgánicos de las actividades intensivas agrícolas, avícolas, ganaderas y pesqueras. ¿Por qué? Porque todos estos residuos orgánicos tienen un potencial de aprovechamiento para poder generar energía. Y también tenemos lo que son los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, a excepción de los indicados en la norma 052. Aquí nada más para aclarar que la norma 052 es la referente al listado de los residuos peligrosos. Entonces, ahí también vienen algunos lodos que ya son de carácter biológico infeccioso y que pues nosotros ya no los podemos utilizar para el procesamiento de biocombustibles. Entonces, los que estén en esta lista quedan descartados y los demás nosotros podemos utilizarlos para hacer biocombustibles. Y finalmente, en el listado que viene en la norma, vienen lo que son los productos que por su vida útil se desechan y, bueno, vienen varios residuos tecnológicos, fabricantes de vehículos, eso a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es esta parte que viene en esa lista, que es el aceite vegetal usado. ¿Eso qué quiere decir? Es aceite que, bueno, yo sé que tal vez ustedes en algún momento vieron vender papitas en la calle, bueno, pues todo ese aceite, o el aceite de las carnitas, el aceite de todos los alimentos que se venden en la calle, puede bien ser aprovechado para obtener algún biocombustible. Entonces, esos aceites son los que a nosotros nos interesan para su transformación. Bueno, hasta aquí los antecedentes generales, pasamos al siguiente punto, que es el biogás y el biodiesel como biocombustibles. Bueno, también rápidamente les voy a platicar un poco sobre esto. Bueno, para empezar, ¿qué es el biogás? El biogás nosotros lo vamos a definir como una mezcla que se produce de manera natural o inducida, consecuente de la degradación biológica de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, es decir, una digestión anaerobia. Entonces, nosotros lo que nos interesa es hacerlo de esta forma, de una manera inducida. O sea, tener ya un equipo especializado que nosotros podemos utilizar introduciendo algún insumo y ya obtener lo que es nuestro biogás. Entonces, esta es como una descripción muy breve, muy general. Y bueno, ahora, ¿cómo está compuesto el biogás? Bueno, si nosotros vemos de este lado, el biogás, esto es variable, yo ahorita nada más le dije el 55%, esto puede variar desde el orden. Bueno, aquí el CH4 es el metano, que es el que a nosotros nos interesa. El biogás está compuesto, hagan cuenta que esta es una molécula de biogás, y de esa molécula está compuesta entre el 50 al 60% de lo que es el metano, y de un 40 a un, más o menos de un 40 a un 50% de lo que es dióxido de carbono. Y ya en menor medida, que puede ser desde el 0.5 hasta el 3%, otras sustancias, otros, ¿cómo se llama? Otros gases, ¿no? Que tal vez eso se generan ya dependiendo del insumo que nosotros estemos metiendo a nuestro biodigestor. Entonces, generalmente entre estos rangos está compuesto nuestra molécula. Ahora, si nosotros ya vemos de este lado, imaginen que nosotros vamos a tener 1 metro cúbico de biogás. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son sus características ya si nosotros hablamos energéticamente. Si nosotros vemos esta molécula bueno, no una molécula, si vemos nosotros este metro cúbico de biogás ya como producto, vamos a decir que este metro cúbico va a ser equivalente a tener 19.93 megajoules. Esto ya hablando como su poder calorífico. Y esto igual, si nosotros, ese gas que nosotros obtengamos,
lo metemos a un transformador, bueno, ya podemos obtener lo que es nuestra energía eléctrica. Entonces estaríamos diciendo en el orden que tenemos de 6 a 6.5 kilowatts hora por cada metro cúbico que yo introduzca. Entonces, estos ya serían energéticamente los productos que yo estaría obteniendo. Ahora, para conocer cuáles son las equivalencias con otros petrolíferos, con otros combustibles fósiles, si nosotros quisiéramos saber cuál es la equivalencia de un metro cúbico de biogás, nosotros vamos a tener que esto equivale a 0.6 metros cúbicos de gas natural, que esto es equivalente a 0.6 a 0.65 litros de petróleo. Y así sucesivamente tenemos 0.8 litros de gasolina, 1.2 de alcohol combustible, 1.5 de madera, que esto ya es hablando de forma sólida, aquí tenemos líquidos, un gas, esto es un gas, y ya como también otra transformación que es muy importante es la del diésel, esto la recalco un poquito más porque el biodiesel, pues nosotros obviamente lo comparamos ya directamente con el diésel convencional. Entonces vamos a tener que es de 0.5 litros de diésel. Bueno, entonces ya prácticamente tenemos lo que es nuestra definición, cómo está compuesta nuestra molécula, energéticamente que obtenemos y cuáles son nuestras equivalencias. Ahora, para el biodiesel también, si nosotros hacemos una breve definición, vamos a tener que es un combustible limpio y renovable y que puede producirse a partir de aceites vegetales, grasas animales y lípidos de microalgas. Esto es muy, se los aclaro de una vez, esta parte de las microalgas, a pesar de que se ha demostrado de que sí se puede obtener de las microalgas, el beneficio energético es muy bajo. Esto en relación ya directamente con un análisis directo de los costos de todos los costos que se refieren ya directamente para el procesamiento de lo que son esas microalgas. ¿Por qué? Porque la microalga lo que tienes es de que no puede, o sea, está como en un estado sólido, entre comillas, y nosotros tenemos que pasarlo a un estado líquido. Entonces, esa transformación hace que tengamos un poco de dificultad y que los costos se incrementen. Bueno, entonces todavía la parte de microalgas es un tema que está en investigación, a pesar de que algunos países ya lo han desarrollado, se han dado cuenta que los costos no son factibles y por eso no se ha introducido como tal a una cadena ya de valor. Y bueno, ahora, ya que tenemos la definición del biodiesel, vamos a ver cómo está compuesta ya la obtención de lo que es nuestro biodiesel. Entonces, si nosotros ya hablamos en eficiencias, si yo quiero producir 1 litro de biodiesel, nosotros lo que vamos a obtener es de que, si yo tengo, 1 litro de aceite, de ese aceite prácticamente el 86% yo lo voy a estar convirtiendo en biodiesel. Ese biodiesel, se supone que ese 86% yo ya lo tengo en estado puro. Entonces, cuando yo lo tengo en estado puro, generalmente se conoce como B100, o sea que tenemos biodiesel al 100%. Si yo obviamente eso sería un B100 si yo le quito estos residuos, ¿no? Que sería mi glicerina, el etanol y algunos fertilizantes. Aquí la parte de los fertilizantes es muy variable. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de lo que son combustibles de primera o segunda generación, entonces sí tendremos que considerar el tema de fertilizantes. Sin embargo, como nosotros ya estamos hablando de un combustible de tercera generación, la parte de los fertilizantes ya es algo despreciable. Aquí lo que obtendríamos, y aquí debía haberlo puesto, una disculpa, sería más que nada, como es 1% o una pequeña fracción, va del 1 a 1.5 y en algunos casos hasta el 5%, los residuos que quedan ya cuando nosotros freímos algún alimento, todo el residuo que queda en la parte de abajo, entonces ese sería algo que también se le tendría que restar. ¿Por qué? Porque eso hace que pierda pureza mi biocombustible. Y bueno, el etanol, ese etanol que también se obtiene como algún subproducto, ahorita se los voy a platicar un poquito más a fondo, es porque igual ese etanol o metanol es lo que nosotros necesitamos para el proceso de transformación del biodiesel. Y la glicerina es como una de las ventajas, una de las cosas que son muy útiles de nuestro biodiesel. ¿Por qué?
yo voy a obtener mi biodiesel como producto principal y mi glicerina como producto secundario. Entonces, ese producto secundario lo que va a hacer es de que yo también lo puedo vender a alguna farmacéutica, eso se utiliza mucho para hacer cosméticos, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo vender aparte esa glicerina, entonces, si voy a obtener aparte, ya vendiendo mis productos, un valor por el biodiesel y otro valor por la glicerina. Ajá. Y bueno, entonces así estaría más o menos lo que es la composición de mi biodiesel. Y ahora, lo que es a su análisis ya como energético, como bioenergético, vamos a tener que 1 litro de biodiesel nos va a dar un poder calorífico de 32.27 megajoules por litro. Ajá. Que igual, si yo lo convierto ya en energía eléctrica, estaríamos obteniendo alrededor de 8.9, casi 9 kilowatts hora. Ajá. Entonces, bueno, esto sería ya mi beneficio energético. Y ya como comparándolo con otros combustibles, vamos a tener que 1 litro de biodiesel va a ser similar a tener 0.89 litros de diésel. Ajá. Bueno, aquí les aclaro, esto puede cambiar mucho dependiendo de cómo quede desde esta parte, cómo yo retire estos subproductos o materias indeseables de mi diésel. Ajá. Entonces, si yo hago también, si yo retiro adecuadamente toda esta parte, entonces, bueno, ese diésel que yo obtuve, entonces puede tener ya tanto una propiedad igual al diésel, o sea, puede variar desde 0.89 hasta directamente 1 litro de diésel es igual a 1 litro de biodiesel. Ajá. Entonces, bueno, esto va a variar muchísimo ya de cómo salga de las propiedades ya dentro de mi reactor. Y bueno, esta parte sí ya es un poquito más fija en este aspecto. ¿Por qué? Porque igual son relaciones similares con el diésel y el biodiesel. Ajá. Entonces vamos a tener que es 0.91 litros de gasolina va a equivaler a 1 litro de diésel. El combustóleo va a ser 0.79 por cada litro de diésel y 1 litro de diésel va a ser similar a tener 1.08 metros cúbicos de gas natural. Ajá. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque como estamos cambiando de un estado líquido a un estado ya gaseoso, entonces si se dan cuenta, cambian significativamente estas conversiones. Ajá. Bueno, ahora, ya nosotros hablamos un poco de esta parte de cómo nosotros vamos a, cómo se definen ya como biocombustibles, ¿no? Les digo de una forma muy breve y entonces ya nosotros vamos a hablar ya un poquito más detalladamente el proceso y métodos de obtención. ¿Esto por qué? Porque ya nosotros aquí vamos a hacer un análisis de sistemas para saber cómo se analiza ya directamente tanto la obtención de biogás como de biodiesel. Ajá. Entonces, si ustedes ven este sistema de acá, nosotros es similar a lo que en ingeniería de sistemas se analizan como un proceso de caja negra, ajá, o un análisis de caja negra. Entonces, para esta caja negra, nosotros, si bien sabemos, vamos a tener una entrada o entradas, un proceso de transformación y unas salidas. Ajá. Entonces, para que nosotros podamos saber, bueno, ¿qué es lo que yo puedo meter a mi biodigestor? ¿Y qué es lo que voy a obtener? Bueno, nosotros, como ya definimos cuáles son los residuos de manejo especial, los residuos sólidos urbanos de tipo orgánico, la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, etcétera, todos los residuos que nosotros podemos transformar, bueno, entonces esos residuos van a ser lo que nosotros llamamos aquí como nuestras entradas. Ajá. Entonces, en esas entradas vamos a tener lo que es nuestra fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, que, bueno, en este caso, por ejemplo, si hablamos de un tema municipal, el municipio se encarga, o la delegación, bueno, ya alcaldía, se encargan de, mandar los camiones recolectores. Esos camiones recolectores, así que vaya la redundancia, recolectan el residuo de todas las casas de habitación. Este residuo, en el mejor de los casos, ya va separado desde casa, ¿no? Ya tienen los sólidos orgánicos y los inorgánicos.
Para el caso de los orgánicos, en el mejor de los casos que sí se separó, bueno, este ya directamente yo lo puedo llevar, ajá, entonces ya puedo así ya hacer un análisis más sencillo de, bueno, aquí lo meto directamente a mi biodigestor, o bueno, lo analizo para su transformación, y bueno, vamos a ver qué es lo que obtenemos, ¿no? Para el caso de que no hay hay una recolección, pero no hay una debida separación, entonces eso complica un poquito más las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando pasa el camioncito recolector y nosotros le damos nuestros residuos revueltos, lo que va a pasar es de que tienen que llevarse un proceso de separación ya en algún sitio destinado. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son ya plantas de separación. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, bueno, ya creo que es parte colindante de la ciudad con el estado, que está en Aragón. Ahí sí tiene una planta, la mayor planta de separación, pero, o sea, llegan los residuos, pero en el tiempo que tardan en separarse, el residuo ya cambia sus características, cambia sus propiedades, entonces lleva ya un proceso de descomposición. Esa descomposición, como nosotros cuando definimos lo que es el biogás, decíamos que puede ser de forma inducida o natural. Entonces, ya ahí se tendría una transformación de forma natural, ya se estaría descomponiendo ese residuo, entonces cuando yo lo quiera aprovechar ya perdió cierta energía, ya perdió, bueno, más que nada se transformó, ya se liberó, mejor dicho, entonces ya el porcentaje que yo puedo obtener, y así, en vez de que sea el 60% que obtenga yo de metano, va a reducir muchísimo. Ajá, ¿por qué? Porque ya se llevó una descomposición previa. Entonces, eso sí cambia mucho las características ya de mi sustrato. Y bueno, esto ya hablando de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Posteriormente vamos a tener lo que son estiércoles, residuos agroindustriales, residuos de industrias alimenticias, etcétera, ¿no? Estos residuos están muy asociados de lo que es toda la industria de alimentos, toda, desde los jugos, néctares, etcétera, ¿no? Todo eso, nosotros igual, como se utilizan residuos, o bueno, se utiliza, mejor dicho, alimentos, bueno, esos van a dar algunos residuos orgánicos, tanto líquidos como sólidos, ajá. Entonces, esos residuos líquidos y sólidos igual pueden aprovecharse para entrar a lo que es un biodigestor y que nosotros lo aprovechemos para su transformación. Posteriormente, tenemos lo que es el agua residual, tanto cruda como tratada, como ya les mencioné, a excepción de los que se mencionan en la norma 052. Y de eso nosotros vamos a tener igual aguas industriales de vinazas, elixiradas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es porque en muchas industrias también se lleva un lavado previo o se utilizan agua para todos sus procesos ya de transformación. Entonces, esa agua residual, perdón, se puede aprovechar. Ajá. Y aquí tenemos la parte de los aceites comestibles o residuos de trampas de grasa, ajá, que es lo que yo les comentaba. Aquí, por ejemplo, ya para obtener biogás, nosotros podemos utilizar también lo que son ¿cómo se llaman? Lo que son los aceites y las grasas. Estos obtenidos igual puede ser desde puestos hasta restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no? Que ya son generadores mayores. Y finalmente los lodos activados o residuos orgánicos de plantas de tratamiento. Estos lodos activados, bueno, es ya directamente el residuo de un proceso de transformación, un proceso de tratamiento que se llama directamente lodos activados, que es donde se pone alguna materia, algunos organismos, microorganismos que se encargan de comerse toda la materia orgánica generada y ya que se lleva todo lo que son las aguas residuales. Entonces, igual, una vez que esos lodos, por eso se llaman lodos activados, son los que se la pasan comiendo estos materia orgánica, y ya una vez que ya no los necesitas, pues igual lo que se hace es privarles de alimento para que estos mueran, y cuando mueren, pues queda todo como asiento, todos los microorganismos y parte de la materia orgánica. Entonces, todo esto se vuelve un lodo. Entonces, este lodo igual se puede aprovechar para un tratamiento, perdón, se puede aprovechar para una transformación a biogás. Ajá. Y bueno, ahora, estos van a ser lo que son mis entradas.
Aquí cabe recalcar, puede ser una nada más, o pueden ser varios tipos de entrada, o sea, combinadas. Ajá. ¿Esto qué va a implicar? Que yo si meto cierto residuo, así de forma independiente, pues yo voy a obtener directamente, o sea, ya se tienen estudios que directamente, bueno, este residuo, este es tanto sus propiedades, entonces ya por medio de estas propiedades puedo saber cuánto voy a obtener de biogás. Sin embargo, si yo meto 2 o más residuos, ahí ya estaría haciendo lo que se llama una codigestión, es decir, estoy introduciendo más de 2 residuos para su aprovechamiento y transformación. Ajá, entonces aquí ya se necesita un análisis más minucioso para saber, bueno, entonces cuánto va a ser el tiempo que tiene que estar dentro del biodigestor y cuánto es lo que yo voy a producir. En muchos de los casos es recomendable que se haga una codigestión. ¿Por qué? Porque hay residuos sólidos que son muy secos. Por ejemplo, si yo metiera paja aquí en esta parte, es tan seca que yo no voy a obtener como un gran poder, no voy a obtener como mucho biogás, ¿no? Entonces lo que hago es, digo, bueno, yo lo mezclo como es tan sólido, mejor dicho, tan seco, yo lo que necesito es un líquido, ¿para qué? Para que ya se pueda hacer bien una mezcla y ya se pueda hacer lo que es la digestión anaerobia. Entonces yo lo puedo mezclar con un agua residual. Bueno, entonces al mezclarla, tal vez el producto que obtenga sea con mejores beneficios o que tenga una mejor eficiencia. Y bueno, entonces, ya una vez que metí alguna o algunas de estas entradas a mi proceso de transformación, a mi caja negra, yo voy a obtener lo que son mis salidas, lo que es la generación eléctrica, bueno, puede ser generación eléctrica, mi generación de gas natural equivalente, ya vimos las equivalencias, si yo tengo mi biogás y lo quiero utilizar como gas natural, bueno, ¿cuánto sería su poder calorífico? Generación de gases industriales, esto, bueno, está referido un poco a... igual, ya como como biogás, bueno, ¿cómo lo puedo utilizar ya para, dentro de la misma planta, poder hacer todos mis procesos y yo evitarme algún contrato con CFE, ¿no? Para poder hacer el suministro energético. Y bueno, esto ya directamente en la parte azul tenemos cuáles son los beneficios como energéticamente, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios que estoy obteniendo? Y ahora, otras salidas adicionales es de que yo voy a obtener agua tratada y un mejorador orgánico de suelo. Este también se llama biol o digestato. Entonces, este mejorador de suelo es un subproducto que nosotros nos va a servir principalmente para que, bueno, para todo lo que son los cultivos. Esto sirve como abono, ya es un abono natural. Ese abono se puede aprovechar ya directamente para lo que es toda la agricultura. Aún todavía se tiene un poco de desprecio con respecto a este mejorador de suelo, a pesar de que muchos agricultores utilizan excrementos, utilizan aguas tratadas perdón, luego ya ni aguas tratadas, aguas residuales. Esto lo que hace es de que como yo aquí en mi etapa ya de digestión anaerobia, ya se supone que tanto los microorganismos anaerobios ya se supone que ahí ya los maté, ya con las altas temperaturas que yo manejo ya los destruí. Entonces yo ya tengo un agua tratada pues de mejor calidad y voy a tener un mejorador de suelo de buena calidad. ¿Por qué? Porque no tengo agentes patógenos que puedan perjudicar ya cuando yo estoy directamente cultivando, ¿no? Bueno, lo que son la parte de los agricultores. Entonces, esto sí es una técnica recomendable. Sin embargo, aún todavía se tienen ciertas incertidumbres o cierto desprecio por parte de los agricultores. Y bueno, eso fue esto, analizándolo como un proceso o como un sistema, una caja negra. Ahora nosotros si lo vemos como una caja transparente, bueno, ya hay varias cosas ahí que van a estar interfiriendo ya para que yo pueda hacer todo lo que es mi transformación ya a biogás. Ajá. Entonces, nosotros teníamos en la lámina anterior lo que son estos insumos y lo que son mis productos. Ajá. Entonces, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí va a ser lo que nosotros llamamos nuestro proceso de transformación, pero ya visto desde un punto de vista como caja transparente. Ajá. Entonces, bueno, ahora ya sé que si yo tengo una fracción orgánica o estiércoles, que ya es un poquito más sólido, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues para empezar, un sistema de selección, acondicionamiento, separación, etcétera, ¿no? Que fue algo que nosotros habíamos comentado.
Si nosotros tenemos ya esta parte de agua residual, bueno, necesitamos hacer un sistema de homogeneización. Para esta parte de trampas de grasa, los que son aceites, bueno, un sistema de acondicionamiento y separación de residuos líquidos, aquí sólidos, aquí líquidos. Ajá. Y bueno, esto, pues, clasificado de esta parte como líquido, si nosotros nos damos cuenta, estamos yendo de líquido, semilíquido, semisólido y sólido. Ajá. Entonces, por esta parte, por tipo de característica que tiene cada uno de esos insumos, bueno, estos son acondicionamientos que yo tengo que dar antes a que yo pueda meterlo en lo que es mi biodigestor. Ahora, estos procesos igual, esto es de forma muy sencilla, hay procesos más complejos, por ejemplo, procesos químicos, procesos físicos, procesos térmicos. Entonces, puedo implementar algunos procesos previos a lo que es la introducción a mi biodigestor, perdón, y estos pretratamientos, así llamados, bueno, lo que van a hacer es darle una mejor calidad y que garantice que dentro de mi biodigestor vaya a tener un mejor producto. Hay una disculpa. Bueno, entonces, una vez que yo introduzco a lo que es mi biodigestor, bueno, en ese biodigestor yo voy a darle las características que requiera. ¿Eso qué quiere decir? Yo le voy a introducir la temperatura necesaria, le voy a dejar el tiempo necesario, le voy a tener un mezclador para que esto no se quede de forma estática. ¿Por qué? Porque si se queda de forma estática, no voy a estar generando biogás. Lo único que voy a estar haciendo es como un tipo vertedero aislado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no va a ser algo homogéneo. Yo lo que necesito es homogeneizar. Entonces necesito estar mezclando constantemente, tener su temperatura también por etapas. Yo voy desde una etapa donde primero necesito igual que como los lodos activados que les platicaba, ¿no? Los lodos activados son de forma aerobia, necesitan oxígeno para poder alimentarse. Aquí son anaerobios, entonces esos microorganismos no necesitan oxígeno, entonces, pero aún así necesitan estarse moviendo. ¿Para qué? Para que todo el sustrato que esté de forma homogénea, bueno, puedan comérselo de forma igual y no quede como que unas partes sí transformado, otras no, y a la mera hora pues ya si una parte se transforma y otras no, entonces ya no se transforma en realidad nada, ¿no? Porque ahí mismo pues no, es complicado, ¿no? Ese proceso. Y bueno, entonces, esos microorganismos igual necesitan ciertas condiciones durante los primeros días y ya después nosotros va cambiando las condiciones para que igual desaparezcan de este medio porque ya no los necesitamos. Ya bueno, ya una vez que nos están dando lo que nosotros necesitamos, entonces ya ahora sí podamos obtener lo que es nuestro biocombustible. Entonces, ya una vez pasado el tiempo que tenga que estar dentro del biodigestor, nosotros vamos a obtener lo que es nuestro biogás. Ese biogás va a pasar por una trampa de condensado, un sistema de PCA, que este es un sistema prácticamente de purificación, un sistema de purificación del biogás, en donde nosotros lo vamos a separar, vamos a intentar separar lo que es el metano del CO2, porque si ustedes recuerdan, decíamos que tenemos del 50 al 60% de metano, que es el que a nosotros nos interesa para obtener nuestro biocombustible, y el resto que es CO2 es una impureza, es algo que no requerimos. Entonces, esa impureza nosotros la vamos a tratar de quitar, ¿no? Con ese sistema PCA. Igual aquí tenemos algunos acondicionamientos ya de estos productos donde nosotros podemos separar ese biogás del metano. Y tenemos un quemador por cualquier situación que se presente. Es un quemador de emergencia. Siempre debe de llevar esto. Y ya con esto nosotros ya directamente obtenemos los productos que ya habíamos comentado. Por otra parte, nosotros, bueno, tenemos esta es la parte gaseosa. Por otra parte, la parte ya sea líquida o semilíquida o semisólida. Bueno, vamos a obtener lo que son nuestra agua residual y lo que son nuestro mejorador de suelo. Ajá. Entonces, este es un pequeño tratamiento que se da, que es un arreglo de filtros y un manejo de líquidos, donde ya nosotros podemos hacer esta separación. Ajá. Esto para el caso que se quiera aprovechar. Si no se aprovecha, puede ir directamente a una laguna de lixiviados. En esa laguna de lixiviados, igual, eso también es otro tratamiento, en donde se pone... Es una laguna con una geomembrana, se coloca ahí toda esta parte semilíquida,
y por evaporación se quitan todo lo que son los líquidos y ya solamente nos queda en la parte sólida. Ajá. Entonces, eso es prácticamente lo que se hace. Entonces, este ya sería un proceso de transformación un poquito más, un poquito más detallado, ¿no? Y ahora, lo mismo va a ser para el biodiesel. Igual, si nosotros lo analizamos como una caja negra, vamos a tener nuestras entradas, nuestro sistema de transformación, nuestro proceso de transformación, perdón, y nuestras salidas. Entonces, para nuestras entradas, nosotros vamos a tener, aquí solamente cabe resaltar que es importante que tengamos en cuenta de que aquí siempre necesitamos que dentro de este reactor, dentro de este proceso de transformación, tengamos lo que es un material líquido. Ajá. Si nosotros tenemos algo sólido, no vamos a poder obtener nada dentro del reactor. ¿Por qué? Porque estamos en estas condiciones ya de forma líquida. Entonces también será necesario darle un pretratamiento si nosotros lo tenemos en otras condiciones, ese sustrato, ¿no? Esa entrada, porque aquí ya necesitamos que esté de forma líquida, ¿no? Bueno, entonces para esas entradas tenemos los aceites vegetales provenientes de palma, jatropha, colza, girasol, etcétera, que es prácticamente aquí lo que decíamos de los biocombustibles de primera y segunda generación. Ajá. Aquí igual tenemos algunas semillas genéticamente modificadas, que igual son semillas que se les acelera el proceso de crecimiento, pero no son de tipo comestibles. Ajá. Igual serían aquí de segunda generación. Y finalmente aquí esto tenemos en color como verde más clarito lo que nos interesa, que son los aceites vegetales de desecho de cocina, o los que hemos comentado de restaurantes, etcétera, de hoteles, y lo que son las grasas animales. Esas grasas animales igual, residuos generalmente de mataderos. Ajá. Y finalmente este que les decía que está en proceso de investigación todavía, lo que son los aceites de microalgas o de producción microbiana. Ajá. Entonces, bueno, aquí en esta parte, a comparación del biogás, en el biogás yo les decía que podemos meter un insumo o varios insumos y pues bueno, va a variar un poquito cuál es esa eficiencia y ya, ¿no? Aquí, si nosotros mezclamos varios insumos, sí se puede perder muchísimo la calidad del biodiesel ya como producto, se puede perder muchísimo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una grasa a tener un aceite. Entonces, si yo trato de mezclar las grasas y los aceites, entonces, perdón, voy a tener algunos productos, van a haber muchos productos indeseables. Ajá. Entonces, tal vez del 89, del 85% que yo pude haber obtenido de biodiesel, tal vez se reduzca hasta un 50 o un 40% de biodiesel. Ajá. Y esto para mí va a ser muy perjudicial. ¿Por qué? Porque mientras menor sea la eficiencia, voy a tener menor biodiesel, y al tener menor biodiesel, entonces los procesos de producción van a ser más altos, o mejor dicho, tal vez ya no va a ser costeable. Ajá. Y bueno, esto con respecto a las entradas. Con respecto a las salidas, pues ya lo habíamos comentado, vamos a tener solamente lo que es el biodiesel y lo que es mi glicerina. Bueno, entonces, ya visto esto, una caja negra, ahora sí, ya desglosándolo un poquito más detallado a una caja transparente, yo tengo mis entradas, yo aquí ahorita nada más coloqué lo que es un aceite X, o sea, bueno, de desecho de cocina, porque recuerden que con biocombustibles de tercera generación, que es de residuos. Entonces, este aceite yo le doy un pretratamiento. Generalmente los pretratamientos que se le dan aquí, bueno, es pasarlo por como una especie de colador. Lo que voy a hacer ahí es quitar todos los residuos que quedan de las papitas o de cualquier alimento que quedan hasta abajo como asientos, quitarle todo eso para que cuando lo meta a mi reactor no tenga problemas. Porque si yo no hago este pretratamiento antes, cuando yo lo meto aquí en mi reactor, lo que va a pasar es de que se va a quemar. O sea, si ustedes se dan cuenta, luego hasta esos aceites ya están como medio cafecitos, negritos, porque ya se quemó tantas veces ese aceite que ya no es agradable a la apariencia, ¿no? Que ya cuando vuelven a echar las papas, quedan muy cafés esas papas, pero es porque está muy quemado ese aceite. Ajá. Entonces, si yo meto al reactor mi aceite con esos residuos, entonces ya ese residuo se sigue quemando. Entonces, igual lo que va a hacer es cambiar las propiedades de mi aceite, bueno, más que nada su apariencia. Entonces, también lo que va a hacer es dejarlo un poquito más negrito y pues bueno,
algo que se ha demostrado es de que ya cuando se vende directamente ese biodiesel, si va muy, muy negrito, muy café, ya la gente no lo quiere comprar. ¿Por qué? Porque ya no es agradable a la apariencia. Entonces, se ha demostrado que también se tiene que tener mucho cuidado cuando se está dando este tratamiento. ¿Por qué? Porque si queda más negrito ya es casi un hecho que va a ser muy difícil venderlo. Bueno, aquí nosotros vamos a meterlo a un reactor que se llama reactor de esterificación. Bueno, para empezar, ¿qué es la esterificación? Este es un proceso en el que nosotros vamos a tratar de transformar lo mayor posible de algunas características que tiene el aceite. Bueno, ¿qué características? De sus componentes, que son los ácidos grasos libres y los triglicéridos. Estos a lo mejor ya los han escuchado hablar mucho. Estos generalmente, si ustedes ven su aceite de cocina, atrás viene contenido de ácidos grasos libres tanto, contenidos de triglicéridos tanto, ¿no? Entonces, aquí como no, si fuera un aceite muy puro, por ejemplo, un aceite de oliva, un aceite de soya, los triglicéridos van a ser mayores. A nosotros, para que podamos aprovechar ya como biocombustible, necesitamos que tenga mayor contenido de triglicéridos. Sin embargo, un aceite de oliva para procesarlo en esto es carísimo, entonces no es costeable, no es viable. Ajá. Entonces, bueno, ya sabemos que entonces va a tener ácidos grasos libres y triglicéridos. Entonces, esos ácidos grasos libres lo que vamos a hacer es tratar de transformarlos en nuestro primer reactor. Ajá, porque si yo directamente pasara a este segundo reactor que ahorita les explico para qué sirve, lo que va a pasar es de que esos ácidos grasos libres generalmente se utilizan en la industria química para producir jabones. Entonces, si yo lo meto solamente esto, lo meto directamente a este reactor de transesterificación, lo que va a hacer es de que yo voy a obtener jabón. Si yo obtengo jabón dentro de mi reactor, ya no se va a producir el biodiesel, entonces ya no tendremos una planta de biodiesel, sino una planta de jabón. Entonces, lo que necesito aquí es transformar esos ácidos grasos libres. ¿Y cómo los voy a transformar? Bueno, yo le voy a meter un catalizador ácido y le voy a meter un alcohol, que en este caso va a ser el metanol. Yo le meto metanol, mi catalizador ácido, y lo mezclo, este aceite, lo mezclo con ese catalizador y mi alcohol, y el producto, yo ya llevo la separación. Bueno, entonces en esa separación yo ya voy a tener cierto biodiesel que se formó. Ese biodiesel va a ser formado por medio de estos ácidos grasos libres. Los triglicéridos aún no los estoy transformando, sin embargo están ahí. Entonces, igual aquí, como todavía el aceite lleva un cierto grado de agua, entonces igual trato de separar esa agua y yo lo que voy a hacer es ahora introducir a un reactor de transesterificación. Ese reactor de transesterificación que yo meto, lo que yo meto es este producto y le voy a poner metanol y le voy a poner ahora un catalizador alcalino. Generalmente se utiliza lo que es la potasa. Esa potasa se mete a lo que es mi reactor de esterificación, se mezcla y ahora sí, lo que yo ya tenía cierto porcentaje ya de biodiesel que se ve formado por los ácidos grasos libres. Y posteriormente voy a obtener lo que es mi biodiesel ya directamente de los triglicéridos. Entonces ya con esto yo ya le estoy dando esa transformación a mi aceite ya como biodiesel. Ajá. Yo llevo esa separación, ¿por qué? Porque no todo se transforma, ¿no? Cierta parte del metanol reacciona, la parte del catalizador reacciona y se convierte en biodiesel. Una pequeña parte que puede ir desde el 15%, perdón, como entre el 15 y 10%, bueno, al revés, entre el 10 y 15%, no se transforma, no reacciona. Entonces, esos ya van a ser residuos. Esos residuos ya no me interesan. Yo los quito, los elimino para que mi biodiesel quede puro. Ajá. Entonces, una de las cosas también que se ha demostrado es de que, bueno, si yo le puedo quitar esos residuos, igual ese residuo, si yo sigo separando, puedo volver a aprovechar lo que estoy generando. Entonces, si yo retiro el metanol, bueno, porque no reaccionó, o sea, el metanol lo puedo separar. Entonces yo obtengo metanol simplemente, entonces el metanol lo puedo recircular y lo puedo volver a utilizar desde mi primer proceso. ¿Por qué no lo meto en el segundo proceso? Porque si ustedes recuerdan,
en esta parte todavía no se tiene tanta pureza como aquí. Aquí sí ya buscamos que tenga mayor pureza, entonces aquí si yo lo meto no pasa absolutamente nada. Y tal vez ustedes se preguntarán, ah, bueno, pero es que aquí tú ya tenías un catalizador ácido y uno alcalino de los residuos que quedaron, etcétera, ¿no? Pero si nosotros vemos este ácido con este alcalino, lo que se va a hacer es de que se va a tratar, con lo poco que quede aquí, se va a tratar de neutralizar. Entonces, cuando yo entre a esta parte del reactor, bueno, cuando yo salgo, mejor dicho, yo ya no tengo nada del catalizador ácido, ajá. Entonces, prácticamente lo único que estoy obteniendo aquí es el catalizador alcalino con metanol, ajá. Y bueno, ahora, como yo lo que estoy haciendo aquí es tratar de, bueno, ya obtenerlo directamente con la mejor pureza posible, lo que es mi biodiesel, bueno, pues yo aquí, si yo llevo este proceso, bueno, yo le voy a dar mayor pureza. Si yo no hago esta parte de la esterificación, bueno, la pureza va a disminuir. Esto también dependerá mucho de cuáles son los recursos que tengo yo para la transformación de mi residuo. ¿Por qué? Sí, obviamente con dos reactores los costos se duplican prácticamente, ¿no? Entonces, es uno de los problemas que se tiene todavía en esa parte económica, que también vamos a hablar un poquito adelante, ¿no? Y bueno, ahora, ya pasamos al último punto, ya creo que me extendí en esta parte. Entonces, aquí vamos a tener el análisis energético, ambiental y económico, ¿no? O sea, ya vimos cuáles son los sustratos que se pueden utilizar, ya vimos cómo se obtienen, ya lo analizamos como sistema, como caja negra, como caja transparente. Y entonces, bueno, los productos entonces que estaría obteniendo, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, aquí olvidé quitar esto. Entonces, vamos a tener imagínense que nosotros, para este ejemplo, tenemos 50 toneladas de aceite usado de restaurantes. Ajá. Aquí puse esto de los 50 toneladas de aceite usado de restaurante, ¿por qué? Porque si ustedes se acuerdan del biogás, se puede utilizar cualquier tipo de insumo en cualquier estado de la materia. Ajá. Pero para el biodiesel sí requerimos que esté en estado líquido, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos ¿no? De los 50 toneladas. Le puse 50 toneladas para que vieran ya significativamente cómo están los resultados. Si nosotros analizamos estas 50 toneladas y yo las meto a un reactor, ya de digestión anaerobia, bueno, yo estaría obteniendo aproximadamente 27,000 metros cúbicos de biogás. Ajá. Tal vez van a decir, bueno, ¿cómo obtuviste esos 27,000, no? Bueno, esos 27,000 se obtienen directamente, como lo habíamos visto en la parte de unas láminas atrás, directamente de las proporciones que tiene, bueno, aquí ya para esta análisis se utilizan las proporciones de porcentaje de sólidos volátiles, de sólidos totales, etcétera, ¿no? Entonces, esto directamente se obtiene con lo que es el porcentaje de sólidos volátiles. Esto, pues, puede variar dependiendo las características del sustrato. Ajá. Entonces, vamos a tener 27,000 metros cúbicos de biogás. Estos 27,000 metros cúbicos de biogás van a ser equivalentes a 538 gigawatts ya como poder calorífico. Esto es por metro cúbico, ¿no? Aquí me faltó el por metro cúbico. Entonces, esto ya sería lo que estaríamos obteniendo. No, perdón, esto ya sería en total lo que estaríamos obteniendo. Y bueno, ahora, si ya nosotros vemos, porque esto es el biogás, ¿no? Ya habíamos dicho que para el biogás tenemos ciertos porcentajes de metanol, de contenido de metanol y de CO2, ¿no? Entonces, de metanol aquí, considerando que para este insumo se tiene un 60% ya de metano, ya dentro de este biogás, ¿no? Entonces, el 60% de estos 27,000 van a ser los 16,200 metros cúbicos de metano. Este metano, pues ya es el que a mí me interesa y que va a tener las características requeridas para que yo lo pueda utilizar como gas natural. Pues ya directamente lo puedo introducir a un vehículo que funciona con un sistema auto y ya puede arrancar sin ningún problema, ¿no? Que es lo que no me interesa, que es el CO2, que es uno de los residuos que se generan por esto, bueno, pues también se le puede dar algún tratamiento, o bien, si yo no purifico este biogás, pues yo directamente así lo puedo utilizar, pero sé que esta va a ser la proporción de metano y de CO2. Ajá.
Y bueno, de estos 50 toneladas de aceite, yo voy a obtener como subproducto lo que son 5 toneladas de digestato, ajá, o 5 toneladas de mejorador de suelo. Ajá. Entonces, eso igual yo puedo venderlo, yo puedo donarlo, no sé. Yo simplemente lo pueden utilizar ya directamente lo que son los agricultores para, bueno, para sembrar, ajá. Entonces, esto es lo que obtendría como el biogás. Y ahora, si yo veo cuál es, si yo lo convierto, entonces, bueno, ya estaría obteniendo un similar a 16.200 metros cúbicos de gas natural. Ajá. Eso equivalente a 17.550 litros de petróleo, 21.600 litros de gasolina, etcétera, ¿no? Y de diésel, perdón, estaríamos obteniendo aproximadamente 13.500 litros de diésel, ajá, por el procesamiento de estas 50 toneladas de aceite usado. O sea, es impresionante el beneficio energético que nosotros podríamos tener, ¿no? Y sus equivalencias, más que nada. Y bueno, ahora, si yo en vez de decir, bueno, este aceite en vez de convertirlo en biogás lo quiero convertir en biodiesel, bueno, ¿cuánto voy a obtener de biodiesel? Pues yo estaré obteniendo un total de 55, bueno, ya 55 metros cúbicos de biodiesel por las 55 toneladas de aceite usado. Aquí tal vez, bueno, aquí todavía en las conversiones estamos utilizando litros, ahorita tenemos metros cúbicos, pero no importa, ¿no? Ahorita también se van a hacer aquí las conversiones. Entonces, estos 55 metros cúbicos de biodiesel sería el equivalente a 1.776 gigajoules ya como poder calorífico, ajá, o sea, tengo este potencial energético por la transformación a biodiesel. Eso, entonces, nos va a decir que ya en litros, ahora sí, yo tengo 55.063 litros de biodiesel. Ajá. Esto sería lo que yo estaré obteniendo por el procesamiento de estas 50 toneladas. Y como subproducto yo estaría obteniendo casi 1 metro cúbico de glicerina. Uh-huh. Tal vez no es mucho, pero de todos modos, bueno, es una fracción un poco significativa, porque acuérdense que ahorita como lo que nos interesa es el biodiesel, pues este subproducto es un adicional que se está teniendo por el procesamiento. Entonces, ya como conversión, nosotros vamos a tener un equivalente a casi 60.000 metros cúbicos de gas natural. O sea, si se dan cuenta cuánto es la diferencia que hay de potencial energético del gas natural, ya si yo lo transformo de biogás o biodiesel, ajá, sus equivalencias. Y para este caso del diésel, igual, ¿no? Aquí tenemos que es de 13.500 litros, aquí estaríamos teniendo un equivalente a 49.000 litros de diésel, ¿no? O sea, si se dan cuenta, es muy importante todo este resultado que podemos obtener de algo que no habíamos, o sea, que ya se desecha, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, muchas de las personas que utilizan estos aceites directamente lo vierten a lo que es drenaje. Entonces, imagínense si no se tirara en el drenaje, si tuviera una recolección de estos líquidos, y bueno, que se tuviera el interés, ¿no?, por hacer este tipo de proyectos, bueno, pues, ¿cuánto sería el beneficio que nosotros estaríamos obteniendo energéticamente? Y ahora, eso energéticamente. Ahora, ambientalmente, ¿qué es lo que estaríamos obteniendo? Bueno, de estos 27.000 metros cúbicos de biogás que yo obtuve, imagínense, si yo no hubiera tratado estos aceites y así se hubieran vertido o se hubieran tirado, porque luego hasta lo tiran ahí en las calles, todo eso al descomponerse genera CO2. Entonces, ese CO2, como yo les mencionaba, bueno, es cuando ya se transforma el metano por la descomposición de esa materia orgánica. Entonces, si ese metano no se aprovechara y se dejara que se convirtiera en CO2, bueno, si nosotros lo pasamos a CO2 equivalente, entonces estaríamos diciendo que en vez de tener este metano, de esos 16.200 metros cúbicos de metano, ya como biogás, perdón, como biometano, ya para aprovecharlo, estaríamos diciendo que si no lo aprovechamos, estaríamos a la atmósfera introduciendo 34.000 kilogramos de CO2 equivalente. Ajá. Entonces, igual se dan cuenta que es una cifra muy alta, ¿no? Entonces, desde aquí ya podemos atacar un poco la parte de los problemas ambientales por parte de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces, aquí para esta parte del diésel, sí, igual, ¿no? Uno de los beneficios que yo tengo también por la transformación
estaríamos diciendo directamente que no estaríamos introduciendo a la atmósfera 127,000, casi, sí, es casi 127,200 kilogramos de CO2 equivalente, ¿no? Esto por la transformación a biocombustibles. Y bueno, eso por la parte de emisión de gases de efecto invernadero. Si nosotros lo vemos por la parte de, bueno, por otra parte ambiental también, tenemos una reducción de residuos, que es algo muy importante para lo que es aquí la Ciudad de México, que sabemos que tenemos un gran problema con el manejo de residuos, y la disminución de contaminación de suelo, agua y aire. ¿Por qué? Como les dije al inicio, en el mejor de los casos, los residuos son depositados en lo que se llaman los rellenos sanitarios, que tienen obras de infraestructura para mitigar los impactos ambientales. Si no se colocan en estos sitios, se colocan en vertederos, que son sitios que no tienen obras de infraestructura, y directamente lo que pasa es de que estos residuos lixivian, entonces toda esa lixiviación perjudican y modifican ya lo que es el suelo, lo contaminan, y por otra parte, al seguir escurriendo, lo que también llega a lo que son los mantos acuíferos, entonces también hay una contaminación de agua. Ajá. Entonces, se dan cuenta que el beneficio, esto, bueno, tal vez aquí cuantitativamente no está presentado, pero cualitativamente podemos decir que sí tiene un gran impacto y una gran importancia para esta parte ambiental. Y bueno, ahora, la parte económica, ¿no? Que casi en todos los proyectos, ya cuando se va a presentar un proyecto de este tipo ya a un municipio, a un estado, pues es la parte que les interesa, ¿no? Y también para una planeación es una parte importante, ¿no? Toda la parte de evaluación de proyectos. Entonces, si nosotros, bueno, ya, ¿no? Vemos cómo lo analizamos, la parte del biogás, si nosotros le estamos vendiendo este precio es de venta, ¿no? Si nosotros vendemos nuestro biogás, que más o menos esto es el precio del gas natural, se vende a 48.25 pesos por cada gigawatt, joule. ¿Cuánto sería lo que yo estaría obteniendo? Ah, bueno, si yo lo vendo a esto y considerando una tasa del 10% de descuento, bueno, entonces voy a obtener un valor presente neto de 4 millones de pesos, esto proyectado a 20 años. Ajá. Mi TIR va a ser de 16.58. Entonces, bueno, esta tasa interna de retorno, que estos son unos elementos que siempre se utilizan para lo que es la evaluación de proyectos. Entonces, esta TIR, bueno, va a ser del 16, es mayor a mi tasa de interés, entonces, pues va a ser rentable mi proyecto, ¿no? Y ahora mi tiempo o periodo de recuperación, bueno, si nosotros lo vemos en la gráfica, vamos a tener que en el año 7 yo ya empiezo a obtener unas ganancias. Desde el año 1 al año 6, yo todavía voy a estar pagando la inversión de mi planta, ¿no? Pero bueno, aquí para esta planta yo al año 7 ya tengo ganancias y ya no hay ningún problema. Ahora, para la parte del biodiesel, aquí sí hay un poquito más de problema, porque, bueno, este precio es consultado al día de ayer del diésel. Entonces, el diésel al día de ayer se cotizó a 19 pesos con 73 centavos el litro. Ajá. Eso aquí en la Ciudad de México. Y hasta eso cambia por alcaldía, ¿no? Entonces, yo lo consulté, un precio aquí de Iztapalapa, porque estoy aquí en Iztapalapa. Ajá. Entonces, bueno, de este precio, si yo lo trato de proyectar y trato de vender este biodiesel, lo que me va a pasar es de que tengo un valor presente neto negativo y una TIR muy baja, o sea, es mucho menor a lo que es mi tasa de descuento, mi tasa de interés, ¿no? Bueno, este tiempo de recuperación dice 12 años, en realidad no se estaría como tal recuperando esta inversión, ¿por qué? Porque se está proyectando a 20 años, ¿no? Y bueno, entonces, aquí analizando, bueno, ¿a cuánto tendría que vender yo mi biodiesel para que pueda ser rentable? Bueno, tendría que venderlo a 20 pesos con 80 centavos aproximadamente para que, si se dan cuenta, aquí quedo a una TIR muy similar a mi tasa de interés, que es de 10.48. Perdón, y estaría diciendo que mi valor presente neto es de 10 millones, ¿no? O sea, sí tengo un valor presente neto considerable. Y mi tiempo de recuperación, ahora sí, yo le estoy diciendo que va a ser a 9 años. Generalmente estos proyectos se trata de que el tiempo de recuperación sea menor a 10 años para que sea algo viable. Ajá. Por eso este ya no es viable, porque ya pasó de los 10 años. Aquí solamente extendí el horizonte de proyección hasta 20 años para ver cómo se comportaba. Sin embargo, lo ideal es proyectarlo a 10 años. Entonces, para esta parte sí se va a tener, y este es el problema principal, ustedes lo pueden ver,
por los cuales aquí en México queda un poco descartada esta parte del biodiesel, porque ya no resulta atractivo para los organismos, para las instituciones, municipios, etcétera. ¿Por qué? Porque imagínense, es muy difícil, de por sí, yo les decía, ¿no? Es difícil poder vender este producto ya si está muy de grito, si ya está un poco quemado, aunque tenga las mismas características, no importa el color, ¿no? La cosa es de que si se tiene un precio mayor al diésel, entonces la gente va a optar mejor por comprar el diésel. Entonces aquí se va a tener ese problema. Ajá. Y bueno, ya, ahora sí, ya terminamos hasta aquí. Creo que espero no haberme extendido mucho. Y bueno, todo lo que les mencioné y como conclusión, yo les puedo decir que de lo anterior expuesto se puede conocer los diferentes factores que convendría analizar para la toma de decisiones en el tema de residuos. Pese a los beneficios que se tengan de un biocombustible con respecto al otro, es importante destacar que ambos juegan un papel crucial en la reducción de contaminantes. Ajá. ¿Esto por qué? Porque ya vimos que el beneficio energético y el ambiental es muy, muy, muy alto. O sea, es impresionante ese beneficio que se puede tener, ¿no? Y tal vez solamente para la parte del biodiesel, este sería un factor que esté en contra, ¿no? Que juegue en contra para poderse aprovechar. Sin embargo, para el biogás no se tiene ningún problema. En realidad, solamente es más cosa como de iniciativa ya directamente por parte de las instituciones. Y bueno, hasta aquí les... Ay, Dios.